Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. La Central Unitaria de Trabajadores CUT les da la bienvenida al programa oficial de los trabajadores colombianos, Actualidad CUT, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial de hoy, 24 de julio. Editorial. El gobierno nacional continúa estimulando la estigmatización a la protesta social y diseñó una campaña de terror, una campaña de miedo para evitar que los ciudadanos salieran a ejercer su legítimo y constitucional derecho a la protesta social. Pese a esto, convocados por el Comité Nacional de Paro, el pasado 20 de julio, miles de personas en las principales capitales del país se movilizaron pacíficamente en apoyo a los proyectos de ley que enarbolan cada uno de los puntos del pliego de emergencia que presentamos el 20 de junio del año pasado y que el presidente Duque se negó a negociar. Estos proyectos de ley buscan solucionar algunas de las graves dificultades sociales que enfrenta el pueblo colombiano hoy. En el tema de renta básica, recordemos cómo está la situación social hoy en Colombia. El índice Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, pasó de 0,52 a 0,54 en el último año. Eso significa que aumenta la pobreza por un lado, mientras en el otro hay mayores niveles de concentración del ingreso. Pero también el DANE nos da otras cifras bastante escandalosas sobre lo cual el gobierno no toma medidas. Ha dicho el DANE recientemente que 2.600.000 familias se acuestan sin la tercera comida al día. Esto significa que cerca de 9 millones más de personas están aguantando físicamente hambre en Colombia. También el DANE nos dice que hay más de 21 millones de pobres. El 40% de la población colombiana se encuentra en pobreza. Es decir, más de 21 millones de personas se ganan al día escasamente 11.000 pesos diarios. Con eso tienen que sobrevivir. Pero también nos dice el DANE que hay 7.5 millones de personas en la pobreza extrema. Es decir, que se ganan menos de 4.833 pesos al día por persona. Imagínense el grado de pobreza. Entonces, estos compatriotas requieren una solución, y esa solución puede ser la renta básica universal. Para que las condiciones sociales de estas personas mejoren, necesitamos la renta básica, y ese es uno de los proyectos de ley que presentamos al Congreso de la República. 10 proyectos de ley que recogen las exigencias de los colombianos presentadas en el pliego nacional de emergencia que el gobierno se negó a negociar. Otro proyecto de ley establece garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. Este plantea los principios, garantías, obligaciones y mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la protesta, a la luz de los estándares internacionales que regulan la materia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En el proyecto se encuentran reflejados buena parte de las recomendaciones de la CIDH en su reciente informe sobre Colombia y los elementos planteados por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 7641 de 2020, relativa al derecho fundamental a la protesta pacífica. El proyecto de ley Garantías para el ejercicio de la protesta pacífica se regula por vía de ley estatutaria en función de los principios, garantías, obligaciones y mecanismos que permitan garantizar el legítimo derecho a la movilización y a la protesta social con base a los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y en función también de lo que se ha elaborado, se ha construido a nivel nacional e internacional, como son el cumplimiento del punto 2.2 de los acuerdos de paz de La Habana
Todo ello para que no se sigan presentando en Colombia más personas asesinadas, detenidas, desaparecidas y jóvenes mutilados por la pérdida de sus ojos como parte de la acción desmedida y brutal del SMAT y de la policía. En el siguiente proyecto de ley busca derogar el decreto 1174 de 2020 para que deje de aplicar de manera perjudicial a los trabajadores que perciben menos de un salario mínimo legal y reglamenta el piso de protección social afectando aspectos laborales y pensionales de los trabajadores. Esto es una reforma laboral y pensional encubierta porque prioriza el contrato por horas, autoriza pagar menos que el salario mínimo, autoriza contratar sin afiliar a la seguridad social, en salud ni pensiones. Para esto último utiliza los BEPS. Esta precarización del trabajo fue motivo del paro del 21 de noviembre del 2019 y entre otras razones también del 28 de abril del 2021 que aún subsiste. Estos proyectos de ley han sido construidos con aportes de ciudadanos de todo el país en los distintos reclamos durante el paro nacional. Uno de ellos es el de la matrícula cero. El proyecto de ley busca garantizar la gratuidad universal de la educación superior en todo el país para acceder a los programas de pregrado y posgrado en todas sus modalidades y propone que se dispongan nuevos recursos del presupuesto general de la Nación para su financiación. Desde el Comité Nacional de Paro, desde nuestra asociación la ACREIS y desde la bancada alternativa del Congreso de la República vamos a presentar un proyecto de ley de gratuidad universal para la educación superior pública, para los pregrados y para los posgrados. Estos recursos vendrían del presupuesto general de la Nación, es decir, de nivel central de nuestro país, y no pondrían riesgo a la educación superior pública. Es por eso que les invitamos a leer el proyecto de ley y a movilizarse en los próximos procesos de movilización citados por el Comité Nacional de Paro de forma pacífica. El proyecto de ley para la reactivación económica de las MyPyme y apoyo para la generación de empleo pretende ampliar los subsidios y créditos también para las microempresas, así como crear diversas medidas para la reactivación de las MyPyme que a su vez permitan la generación y sostenimiento de nuevos empleos para ayudar en la reducción de las graves tasas de desempleo que ha dejado el COVID. El siguiente proyecto de ley fortalece e incentiva la participación política de la juventud mediante la modificación de la Ley 1622 de 2013, que creó el Estatuto de Juventud. Para ello, el proyecto robustece la figura de los consejos de juventud, otorgándoles un carácter vinculante en relación con las políticas de juventud y otorga incentivos a la participación política de este sector de la población. La construcción de un proyecto de ley que habla de la reforma al Estatuto de la Juventud para hacer más efectiva e incentivar la participación política de los jóvenes. Este proyecto de ley busca modificar el artículo 11 de la Ley 1622 del 2013 y tiene 5 elementos importantes para destacar. El primero busca hacer más efectiva e incentivar la participación política de los jóvenes. Otro elemento es robustecer la figura de los consejos de juventudes, otorgándoles un carácter vinculante, fomentar espacios de diálogo que permitan la construcción de políticas que recojan el sentir de la juventud. Y por último, la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de juventud, las cuales deben de ser de manera participativa, articuladas a otras políticas públicas y que esto responda a las necesidades, problemáticas, expectativas, capacidades y potencialidades e intereses de la población de los jóvenes en Colombia. Los proyectos de ley recogen los diferentes sectores de la población rural y urbana como sujetos de derecho y respeta el enfoque diferencial de género. El proyecto que beneficiará al sector agropecuario del país busca modificar el decreto 596 de 2021 y se adicionan otras disposiciones para los acuerdos de recuperación, saneamiento de cartera agropecuaria, las medidas de alivio especialmente a deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuario y del Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria. Vamos a presentar varios proyectos que en compendio lo que buscan es mejorar las medidas de financiamiento para la reactivación del sector, alivios financieros adicionales para deudores del sector agropecuario que no fueron recogidos en la ley que se expidiera por parte del Gobierno Nacional el 31 de diciembre pasado y que menos están representados en el decreto reglamentario de la misma,
créditos que creemos debe haber de emergencia para la reactivación del sector, con tasas de interés cero para pequeños productores, medio punto para medianos productores y 1 punto para productores nacionales, pero para productores nacionales. Y también debe establecerse un fondo para la estabilización de los precios de los productos agropecuarios, ya que tenemos un drama horrible continuamente con aquellos que no logran vender sus productos ni siquiera para sacar los costos de producción. Otro de los proyectos de ley reconoce al campesino como sujeto de derechos. Se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular. En el tema de salud, se busca modificar el artículo 194 y 195 para que el Estado colombiano asuma la nómina de los hospitales públicos en todo el país. En las empresas sociales del Estado laboran los únicos servidores públicos que no reciben prestaciones sociales y salariales por parte del Estado. Con la Ley 100 de 1993 quedan en una categoría especial, dependiente del mercado imperfecto de las EPS, para las nóminas y todos los ingresos para atender los pacientes y usuarios de la salud. De esta manera, si el Estado asume las nóminas de las ES, primero se hace justicia con los servidores públicos y se da un gran alivio financiero. En el Congreso está cursando, en la Cámara de Representantes está cursando un proyecto de ley desde el año pasado, que es el proyecto de ley 073, que establece la financiación de las nóminas de los hospitales públicos de todo el territorio colombiano. Desafortunadamente, a pesar de que fue aprobado por unanimidad en la Comisión Séptima de la Cámara, el Gobierno Nacional se atravesó con un concepto del Ministro de Salud que le hizo objeciones a ese proyecto y por eso se encuentra paralizado. Lo que estamos exigiendo en este momento es que se dinamice nuevamente ese proyecto, se agende en la plenaria del Congreso y que se apruebe con los ajustes hechos por parte del Comité Nacional de Paro y las organizaciones sindicales del sector. Acciones contra la violencia basada en género. El proyecto busca el fortalecimiento e integración de las entidades nacionales encargadas de generar las acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violaciones basadas en género, asignar presupuestos pertinentes, crear un programa nacional de atención y un protocolo de atención a estas violencias. El proyecto de ley sobre garantías a la protesta pacífica con enfoque de género tiene por objeto garantizar y promover el marco de los estándares y obligaciones en la defensa de la protesta pacífica. Por lo tanto, el enfoque de derechos para la participación ciudadana, el enfoque preventivo para las violaciones a los derechos humanos y el enfoque de género, que es el enfoque de adopción de medidas que garanticen el reconocimiento de las mujeres en sus diversidades, concertado con las mujeres y en cualquier caso para garantizar su libertad y autonomía sobre el cuerpo y la manera de expresar su protesta pacífica más ampliada. Actualidad. CUT. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales, Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Actualidad. CUT. El Comité Nacional de Paro, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plantea un proyecto de ley que busca fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, modificando y estableciendo lineamientos claros en el uso de la fuerza, parámetros de identificación, fortaleciendo la participación ciudadana y la veeduría sobre la misma. Además, se establecen disposiciones sobre la necesidad de protocolos y definiciones en la actuación de la Policía Nacional frente a la protesta. Pues la reforma de la policía tiene varias iniciativas y el Comité de Paro se une a ellas, que básicamente se centran en 6 puntos. Uno primero que está en las calles y que está reclamando en su conjunto la ciudadanía, que es el desmonte del SMAT. En segundo lugar, el que se haga una renovación de la doctrina y de la manera en que se forma la policía en Colombia. En tercer lugar, en que los delitos que cometen los policías sean juzgados por la justicia ordinaria, no la justicia penal militar. En cuarto lugar, el tema de la ubicación en
el gobierno que tiene la policía, la recomendación de la CIDH de que pase al Ministerio del Interior y salga al Ministerio de Defensa para reforzar su carácter ciudadano. En quinto lugar, una que es muy importante para el contexto que estamos viviendo, que es una regulación de cuándo y cómo se hace el uso de la fuerza en el contexto de la protesta. Y finalmente, crear unos mecanismos de participación y veeduría ciudadana a la policía. Nosotros creemos que esta es una gran oportunidad, la que ha abierto el paro nacional, para que pensemos de nuevo cómo la policía se acerca en un enfoque de derechos y de respeto con la ciudadanía. El pasado 20 de julio, con movilizaciones pacíficas y masivas en todo el país y la realización de un encuentro cultural en la ciudad de Bogotá, millones de colombianos mostraron su respaldo a la presentación de los 10 proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro. A través de muestras culturales, artísticas y pacíficas, la CUT y el Comité Nacional de Paro convocaron nuevamente el pasado 20 de julio a multitudinarias marchas por todo el país en respaldo a los 10 proyectos de ley que el Comité Nacional de Paro presentará al Congreso. En el caso de Bogotá, esta tuvo un gran cierre musical con Aterciopelados y la batucada barbucana al que asistieron miles de personas. Hoy estoy aquí, 20 de julio, porque la situación que nosotros tenemos, pues no tenemos nada que celebrar. Aquí no hay hoy que celebrar que la independencia, no. Tenemos que conmemorar, tenemos que recortar nuestros muertos, nuestros desaparecidos, la situación que está viviendo el pueblo colombiano. Si nosotros marchamos y salimos a las calles es porque tenemos unas razones, tenemos unas causas, tenemos unos objetivos. Y esas causas tenemos que materializarlas. Y pues estamos en el país de las leyes. Bueno, me parece oportuno la erradicación del pliego. Son puntos esenciales que ha venido luchando el pueblo colombiano y requerimos y exigimos al gobierno una respuesta oportuna frente a las necesidades de los jóvenes, de las mujeres, del pueblo colombiano. La gente que está dirigiendo el país no quiere que esto pase, no quiere que nosotros salgamos a las calles y digamos lo que está pasando, no quiere que nada de esto pase. Hoy nos encontramos desafortunadamente en un país en donde se violan los derechos humanos, en donde no hay respeto a la vida, no hay derecho al trabajo, a la educación, a la salud, y vemos cómo cada día se está desangrando nuestro país en un gobierno que está lleno de corrupción, en donde la verdad es que el futuro para las nuevas generaciones lo vemos muy lejano. Marchando, protestando por todo lo que nos está pasando durante muchísimos años. Para mí hoy no es independencia, para mí hoy es marchar en contra de todo lo que nos ha pasado, la miseria, el hambre, falta de salud, oportunidades, trabajo. En un país donde lo tenemos todo, pero unos pocos se roban todo. Me encuentro acá por mis hijos, por la juventud que son el futuro de Colombia. Y lo necesitamos vivos, no más abuso policial. Estoy con todos los jóvenes, que viva la resistencia, que viva el paro. Estoy acá para apoyar todos estos movimientos, para apoyar las marchas, para estar con todos los que están el día de hoy acá y estar luchando por un mismo fin. Hoy es el gran día que los colombianos debemos despertar, abrir los ojos para que no sigan asesinando a nuestros jóvenes. La lucha no es por nosotros los viejos, es por nuestra juventud, por mis nietos, por mis bisnietos, por las generaciones venideras, para que tengan un mejor futuro en una Colombia que es digna de vivir en ella. Estamos acá apoyando el cambio que necesita Colombia. En estos momentos necesitamos educación, necesitamos justicia, que se acabe la corrupción, que no asesinen a más líderes sociales. Necesitamos que haya justicia para todos. Aquí estamos apoyando a Colombia, a Terciopelados. El 28 de abril iniciamos grandes movilizaciones. Creyeron que sería un día. Hoy vamos a completar 3 meses y seguimos firmes. En Actualidad CUT les informamos sobre el acuerdo de la negociación colectiva del pliego de solicitudes
de las organizaciones sindicales de empleados públicos. El Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales de empleados públicos, CUT y demás organizaciones de la Mesa Estatal acordaron la instalación de una comisión conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales que construirá la propuesta de reducción de la jornada laboral para los empleados públicos. Varios de los puntos que quedaron acordados. El primero, una reducción de la jornada laboral, para lo cual se establecerá una mesa, ya que el gobierno se nos adelantó y hay que mirar cuál es la implicación en los que lo cobija esta medida e incluso a los que no los cobija. En segunda medida, se crean unas mesas técnicas que pueden ser nacionales, departamentales o locales, cuyo objetivo es garantizar el pago por parte de las EPS a los trabajadores de la salud, para lo cual hay un estricto cronograma. Tercero, se crean unas mesas para trabajar sobre un nuevo régimen especial de carrera administrativa para los trabajadores de la CESE. En cuarto lugar, Mininterior se responsabiliza de crear una mesa para modificar la ley bomberil. Segundo, discutir la jornada laboral en la UNP y la vinculación de los escoltas tercerizados a la planta. Y finalmente, como quinto punto, el Ministerio del Interior se responsabiliza en una mesa de echar a rodar el estatuto de la profesionalización de los etnoeducadores. Otros puntos importantes del acuerdo cobijan la profesionalización de docentes etnoeducadores para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como el compromiso del Departamento Administrativo de la Función Pública con los acuerdos laborales firmados en negociaciones anteriores. Este se ha comprometido en expedir un decreto sobre los topes salariales para que se le pueda aumentar los salarios a los trabajadores regionales en los municipios. El decreto sobre la progresividad, que permite que los acuerdos futuros sean superiores a los presentes. La reglamentación del artículo 53 de la Constitución Política Nacional con relación al Estatuto del Trabajo, en acuerdo con el gobierno y participación de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. La presentación de unos proyectos de ley sobre los artículos de la OIT 153, 156, 183, 149, que beneficien a los trabajadores. La reglamentación de la prestación del servicio virtual para todos los trabajadores. Otros 3 puntos del acuerdo buscan el saneamiento de las deudas que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley y dejados de pagar o no reconocidos, así como la presentación de una propuesta del gobierno frente a la modificación del decreto 288. Todos estos acuerdos se suman al incremento salarial para la vigencia de 2021 de inflación total causada para el año 2020 en 1.61%, más un punto porcentual representando un incremento total de 2.61% retroactivo al 1 de enero del 2021 y para el año 2022 de 1.64%. El Gobierno Nacional ha venido insistiendo a las diferentes secretarías de educación en la necesidad de reposición del cronograma educativo. Sin embargo, el magisterio colombiano, como en años anteriores, cuando ha habido cese de actividades, ha cumplido con los contenidos curriculares. En el tema de la reposición de actividades y nivelación de procesos para garantizar el año académico a nuestros estudiantes, como siempre lo han hecho los maestros y maestras del país de manera muy responsable y con ética y profesionalismo, le hemos dicho al gobierno, aclare esa circular 017 que conmina, que distorsiona y que no atiende a la realidad que hemos vivido los maestros y maestras en el país. Por eso le hemos dicho al gobierno, primero mire los plazos, segundo permita que sean los consejos directivos, los gobiernos escolares, los que en consonancia con la realidad y el contexto de cada institución educativa generen los planes que serán presentados y consolidados con las entidades territoriales en la autonomía que corresponde a estos procesos y que, como hemos dicho, siempre van a ser garantes del año académico para nuestros estudiantes en el país. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT. Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia.